Bien, bien, entonces lo que vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo, vamos a definir qué cosa es un tejido conjuntivo. No se olviden que conjuntivo o conectivo es lo mismo. Conjuntivo viene de la palabra unir, ¿no? Unir, prácticamente el tejido conectivo une elementos celulares, une tejidos, ¿no? Y el conectivo igualmente, ¿no? Conecta órganos, conecta tejidos, células, etcétera, ¿no? Hay que ver las funciones de cada uno, las funciones. Luego vamos a ver cómo está compuesto el tejido conectivo. Para que ustedes tengan conocimiento, el tejido conectivo está compuesto por tres elementos. Siempre el tejido conjuntivo o conectivo está constituido por tres elementos. Uno son las fibras, y hay tres tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Y asimismo también está compuesto por la matriz. El segundo elemento es la matriz extracelular, constituida generalmente por un líquido viscoso. Y el tercer elemento son los tipos celulares, las diferentes células que se encuentran en el tejido conjuntivo, llámese fibroblastos, macrófagos, células cebadas, eosinófilos, neutrófilos, etcétera. Esos son los tres elementos que componen lo que es el tejido conjuntivo. Walca, ¿puede bajar la mano o tienes alguna pregunta? Walca Lara, ¿puede bajar la mano? Bien. También se va a hablar sobre la clasificación de los tejidos conectivos. Sabemos que hay una clasificación de un tejido conjuntivo embrionario, un tejido conjuntivo propiamente dicho, o en este caso del adulto, que es el laxo y el denso, y el otro tejido conjuntivo especializado. Vamos a hablar de todos ellos. Entonces, como les volví a decir, el tejido conectivo, tal como su nombre lo indica, no forma una conexión, una unión, ¿no?, del tejido epitelial, de músculos, del tejido nervioso y también de otros componentes del tejido conjuntivo, ¿no? Luego vemos nosotros que ya sabemos que está compuesta por tres grandes elementos: por células, por la matriz extracelular y por las fibras. Posteriormente vamos a ver cómo la matriz extracelular está constituida por la sustancia fundamental amorfa. El tejido conectivo deriva de la segunda capa embrionaria, que es el mesodermo. Las funciones del tejido conectivo son de soporte estructural. Si sabemos nosotros, parte del tejido conjuntivo conectivo es el hueso, el tejido óseo, también igualmente el tejido cartilaginoso. Entonces, todos estos elementos, tanto hueso o esqueleto óseo como los cartílagos, prácticamente sirven de un soporte de todas las estructuras de nuestro organismo. Es un medio de intercambio. Y el tejido conectivo se habla de medio de intercambio, porque en el tejido conectivo vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de células, y no solamente eso, sino también gran cantidad de sustancias, como por ejemplo en la sustancia fundamental amorfa tenemos los glicosa-aminoglicanos, los proteoglicanos, y también sabemos que hay iones, ¿no? En la matriz extracelular se encuentra sobre todo el sodio. En la parte interna, en el citoplasma de las células, se encuentra generalmente el potasio. Entonces siempre va a haber un intercambio de iones entre sodio y potasio. Sodio que está en la parte externa, en el extracelular, y potasio que está en el intracelular. Nos proporciona defensa y protección del cuerpo. Proporciona defensa, ¿por qué? Por la presencia de los leucocitos, por la presencia de los polimorfos nucleares en primer lugar, y en segundo lugar, la segunda línea de defensa son los mononucleares, dentro de ellos los linfocitos y los monocitos.
protección del cuerpo, nos protege el cuerpo prácticamente el tejido conjuntivo, sobre todo hablando del tejido adiposo, porque sabemos nosotros que la grasa actúa como amortiguador, ¿no? Y es el lugar para el depósito de grasas, o sea, en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la hipodermis. ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? Como habíamos dicho, está constituido por tres grandes elementos: el esqueleto fibrilar o simplemente fibras, la sustancia fundamental amorfa que está dentro de la matriz extracelular. Entonces el componente, diremos, es la matriz extracelular, cuyo contenido es la sustancia fundamental amorfa. Tercero, elementos celulares o celularidad. Algunas hay de forma temporal y algunas hay de vida larga o de forma permanente. Nosotros, como hemos dicho, la matriz extracelular está constituido básicamente por la sustancia fundamental amorfa, y la sustancia fundamental amorfa prácticamente está constituido por los glucosa aminoglicanos, ¿no? Que ustedes pueden llamar glicosa aminoglicanos. Luego también proteoglicanos y glucoproteínas de adherencia, ¿no? Seguimos con la matriz extracelular. Como decía, la matriz extracelular está constituida por la sustancia fundamental amorfa, que es material amorfo e hidratado, constituido por glucosaminos. En los glucosaminos, constituidos por dos tipos: los que son sulfatados y los que no son sulfatados. Los que son sulfatados tenemos el sulfato de queratán, el sulfato de parán, el sulfato de dermatán, heparina y la condroitina sulfita. Y los no sulfatados son el ácido hialurónico. Justamente este ácido hialurónico es el que le da el aspecto viscoso o gelatinoso a la matriz celular. También está constituido por proteoglicanos, que están unidos al ácido hialurónico. Igualmente está constituido por glucoproteínas de adherencia, por ejemplo en la lamina basal. Uno de ellos, un ejemplo de glucoproteína de adherencia es la laminina. Luego las condronectinas y las osteonectinas. A ver, decíamos que la sustancia fundamental es un material amorfo e hidratado y que está constituido por glicosa, aminoglicanos, por proteoglicanos y por glucoproteínas de adherencia. Esos tres elementos son los componentes de la sustancia fundamental. ¿Me escucha, Valdés? Valdés, ¿me escuchas? Ya. Ya, sí, lo que pasa es que seguro que no estaba. Claro, lo que pasa es que estaba con voz baja de repente. Bien, entonces vuelvo a repetir: la sustancia fundamental, cuando yo repito varias veces es porque es fijo, pregunta examen. Fijo, pregunta examen. Vuelvo a repetir: la sustancia fundamental amorfo está constituido por tres elementos: los glicosa aminoglicanos, los proteoglicanos y las glucoproteínas de adherencia. Ejemplos de glucosa aminoglicanos hay los sulfatados y los no sulfatados. Los sulfatados: sulfato de parán, sulfato de dermatán, sulfato de queratán, condroitina sulfato. Y también, lógicamente, la heparina. Y los no sulfatados tenemos el ácido hialurónico. Dentro de los proteoglicanos tenemos nosotros que se encuentran unidos al ácido hialurónico, ¿no? Formando agregados
de agrecan. Y luego tenemos también las glucoproteínas, ¿no?, de adherencia, como por ejemplo la laminina, que es un constituyente de la lámina basal. Y no solamente la laminina, sino también las condronectinas y las osteonectinas. Esos tres vienen a ser glucoproteínas de adherencia. Dentro de las fibras del esqueleto fibrilar, habíamos dicho que está constituido por tres tipos de fibras. Son tres tipos de fibras. Una, las fibras colágenas. Dos, las fibras elásticas. Y tres, las fibras reticulares. Son los tres tipos de fibras que son las que se encuentran o son componentes de tejido conjuntivo. Dentro de estas fibras colágenas, su principal constituyente viene a ser el tropocolágeno. El tropocolágeno. El tropocolágeno está constituido por gran cantidad de aminoácidos. Gran cantidad de aminoácidos. Acá solamente nos mencionan 4. Pero esas 4 las menciona porque son las que se encuentran en mayor porcentaje y en mayor cantidad. Los demás aminoácidos se encuentran en menor cantidad y menor porcentaje. Entonces decimos que las fibras colágenas están conformadas por tropocolágeno, y este tropocolágeno, vuelvo a repetir, está constituido por gran cantidad de aminoácidos. Dentro de ellos, que son los que se encuentran en mayor cantidad en forma decreciente, está la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Con esto quiere decir que el aminoácido que se encuentra en mayor cantidad de todos los demás aminoácidos es la glicina. Muchas veces yo pongo en el examen una alternativa glicina y la otra alternativa lisina. Entonces ahí se equivocan muchas veces, porque a veces los alumnos, bueno, esto era antes en físico, ¿no?, cuando estaban ahí en las carreras decían glicina, o sea, tratando de soplarle al otro compañero, y lo escuchaba como lisina, ¿ya? Entonces, prolina e hidroxilisina. Tipos de colágeno. Existen varios tipos de colágeno. Mientras menor sea el número de tipos de colágeno, el colágeno es más fuerte, más resistente. O sea, entonces quiere decir que si es el 1, el tipo 1, ese es el colágeno más fuerte, más resistente, y por eso se encuentra en el hueso y en el diente, sobre todo en la dentina, lógicamente también en el cemento. El tipo 2 se encuentra en el cartílago hialino y cartílago elástico. El tipo 3 constituye fibras reticulares. El tipo 4, la lámina densa de la lámina basal, que también está constituido por un tejido conjuntivo denso, que hace que la lámina basal sea bastante resistente. El tipo 5 lo observamos en la placenta, y el tipo 7 une la lámina basal a la lámina reticular. Acá vamos a observar una tabla donde vemos los tipos de fibras colágenas, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7. Acá vamos a observar en qué células son las que producen fibras colágenas. Por ejemplo, el tipo 1 lo produce el fibroblasto, los osteoblastos, los odontoblastos. Osteoblasto que va a formar o va a sintetizar la matriz ósea. Los odontoblastos, que son los que van a formar la dentina, y los fibroblastos, lógicamente, la producción de fibras colágenas o de colágeno. En el tipo 2 tenemos los condroblastos y los condrocitos. Son los que producen fibras colágenas de tipo 2. El tipo 3,
fibroblasto reticular y células hepáticas. Esas son también células musculares igualmente, son las que producen colágenos de tipo 3. De tipo 4, las células endoteliales, los cementoblastos, las células mesenquimáticas, ¿no? El tipo 4 y el tipo 5. Y luego el tipo 7 ya los queratinocitos, o sea, las células que se encuentran en la epidermis. Luego acá vemos a ver dónde está localizado, acá vemos qué funciones realizan y acá algunos desórdenes, ¿no? Ejemplos de algunas patologías producidas por desórdenes de las fibras colágenas. Por ejemplo, tenemos la osteoporosis, que viene a ser la fragilidad del hueso, ¿no? Y esto es lógicamente producido por deficiencia de estas fibras colágenas. Igualmente tenemos la osteogénesis imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos son producidas por desórdenes de las fibras colágenas. Componente celular. Hemos visto la sustancia fundamental amorfa, o sea, hemos visto los componentes que tiene el tejido conectivo. Hemos visto primero la matriz extracelular que está constituida por la sustancia fundamental amorfa y que ustedes saben también que se ha explicado que la sustancia fundamental amorfa está constituida por los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos y las glucoproteínas de adherencia. También se mencionó los componentes de cada una de ellas. Luego hablamos de las fibras, hemos hablado de las fibras colágenas prácticamente con mayor tiempo, pero también hemos explicado que también se encuentran fibras elásticas y también hay fibras reticulares. Y ahorita estamos viendo componentes celulares del tejido conjuntivo. Entonces vamos a observar acá las células madres o las células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas van a dar lugar a los condroblastos. Los condroblastos son las células cartilaginosas jóvenes y luego estas maduran y se transforman en condrocito, el cual se encuentra en la parte central del cartílago. Luego esta célula mesenquimal también va a dar lugar a las células adiposas. Esta misma célula mesenquimal va a dar lugar a los fibroblastos y luego también igualmente estas células mesenquimáticas van a dar lugar a los osteoblastos, que son las células óseas jóvenes y que posteriormente estos osteoblastos se van a diferenciar hasta convertirse en osteocitos, la cual encontramos en la parte central del hueso. Luego también tenemos las células madres hematopoyéticas, que van a dar lugar en primer lugar a la serie linfocítica. Dentro de la serie linfocítica vamos a ver que está el linfocito B, y este linfocito B posteriormente se va a diferenciar a la célula plasmática. Por otro lado, igualmente, esta célula madre hematopoyética va a dar lugar al monocito, y del monocito va a dar lugar al osteoclasto y a los macrófagos. Luego tenemos la célula cebada, ¿no? Célula cebada o mastocitos. Y luego también vemos las células basófilas, los eosinófilos y los neutrófilos. Que son todos los elementos celulares que podemos encontrar nosotros en el tejido conjuntivo. Aquí encontramos nosotros, por ejemplo, imagen de algunas células componentes de tejido conjuntivo. Por ejemplo, tenemos acá esta célula fusiforme, con núcleo alargado, ¿no? Y con regular cantidad de citoplasma, ¿no? Entonces, esto se conoce como fibroblasto. ¿Cuál es la función del fibroblasto? Tiene varias funciones. Uno, sintetiza los glicosaminoglicanos. Dos, va a sintetizar el tropocolágeno. 3, sintetiza la elastina, que va a dar lugar a las fibras elásticas. 4, sirve para la regeneración y reparación de los tejidos. Luego observamos acá otra célula que corresponde al macrófago. Este macrófago
tiene la función de fagocitosis. Va a fagocitar sustancias extrañas, va a fagocitar bacterias, va a fagocitar virus. Este macrófago tiene varios nombres en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, si encontramos un macrófago en el hígado, se llamará célula de Kupffer, célula de Kupffer. Si lo encontramos en el sistema nervioso, se llamará microglia, microglia. Si lo encontramos nosotros de repente en la piel, en la epidermis, se llama célula de Langerhans, célula de Langerhans. Si lo encontramos en el hueso, se llamará osteoclasto, osteoclasto. Si lo encontramos nosotros en los pulmones, sí se le llama macrófagos alveolares. Después tenemos acá otra célula, una célula grande que mide de 50 a 150 micras y que presenta en su citoplasma una vacuola de grasa. Y esta vacuola de grasa es la que va a rechazar al al núcleo, y por eso encontramos un núcleo en la parte periférica. Corresponde a la célula adiposa. Luego encontramos otra célula que viene a ser el mastocito. El mastocito, o llamado también células cebadas. Este mastocito, células cebadas, se caracteriza por presentar gran cantidad de granulaciones que van a producir algunas sustancias vasoactivas. Estas sustancias vasoactivas vienen a ser, por ejemplo, la histamina, la heparina y la serotonina. Igual vamos a ver acá otra célula redondeada, una célula redondeada, citoplasma también redondo, núcleo redondo basófilo, y el citoplasma acidófilo. Entonces, esto corresponde a una célula plasmática. Luego vemos acá otra célula que corresponde al linfocito, el linfocito B. Este linfocito B, cuando madura, va a dar lugar a que se forme la célula plasmática. Una de las funciones principales de la célula plasmática es la síntesis de inmunoglobulinas o anticuerpos. Linfocito B, ya sabemos que es de defensa la función. Luego tenemos el neutrófilo, que es un glóbulo blanco segmentado, tiene más de 2 lóbulos, de 2 hasta 4 lóbulos es lo normal. Acá vemos 1, 2, 3. Entonces se le llama neutrófilo segmentado. Y vamos a ver que tiene granulaciones. Entonces, dentro de sus granulaciones que son primarias, secundarias y terciarias, tiene enzimas que van a destruir la pared celular de las bacterias. Entonces, este es el neutrófilo segmentado. Luego tenemos una célula, también glóbulo blanco, con granulaciones rojizas en el citoplasma. Granulaciones rojizas que contienen histamina, serotonina y también tiene heparina. Luego vemos un núcleo característico, un núcleo en forma de lente, unido por un puente de cromatina, o también se le conoce como núcleo en alforja, porque parece que tuviera sus alforjas acá, ¿no? Estas son las granulaciones rojizas. Todo esto corresponde al eosinófilo. El basófilo. El basófilo es otro glóbulo blanco que se caracteriza porque presenta gran cantidad de granulaciones gruesas, granulaciones irregulares, granulaciones toscas y de un azul intenso, o sea, una coloración basófila. Y estas granulaciones gruesas, densas, no dejan ver la forma del núcleo. No es como lo que estamos viendo acá en esta imagen, que estamos viendo un núcleo segmentado. No es así. Las granulaciones son bien gruesas y no dejan ver bien la forma del núcleo.
Luego pasamos ya a observar las células que presenta este tejido conjuntivo. Entonces vamos a ver que hay células propias, ¿no? Como por ejemplo, o llamadas estables o de sostén, o las células fijas, que producen matriz celular, intercelular. Ellas también se forman a partir de las células mesenquimales. Se pueden diferenciarse como los fibroblastos. Los fibroblastos, los linfoblastos, los condroblastos y los osteoblastos. Son células propias fijas. Otra célula fija también es la célula de Kupffer. La célula de Kupffer. Acá vamos a observar varias células, varios tipos de células que se originan en las células del tejido mesenquimatoso. Por ejemplo, vamos a ver acá en el centro, gran cantidad de células donde observamos núcleos y que presentan prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Y que tienen una forma estrellada. Eso corresponde a las células mesenquimatosas o mesenquimales. Y todo corresponde al tejido mesenquimal. De estas células mesenquimatosas va a originar los fibroblastos. Acá vemos nosotros el núcleo del fibroblasto, generalmente es un núcleo alargado. Luego vamos a encontrar acá que va a dar lugar a los condroblastos. Ustedes ya tienen que reconocer, bueno, no hemos hecho la práctica de cartílago, pero acá ustedes tienen que reconocer en este cartílago, en primer lugar, una parte externa que corresponde a pericondrio. En este lado y igualmente en el otro lado, pericondrio. Y luego esta parte central se llama cartílago propiamente dicho. Luego vamos a observar nosotros unos puntitos oscuros que pareciera que fueran núcleo, pero son los condrocitos. Son los condrocitos. Y la parte blanca es la laguna cartilaginosa o también llamada condroplasto, con P, condroplasto. Nos habla acá de condroblastos. Los condroblastos se encuentran en la superficie, acá en esta zona. Aquí vemos nosotros los condroblastos que vienen a ser células cartilaginosas alargadas. Acá en esta zona. En esta zona observamos los condroblastos. Los condrocitos en su laguna, en la parte central del cartílago. Esta zona que vemos acá, una zona homogénea, viene a ser la matriz cartilaginosa. Luego vemos acá también que la célula mesenquimática va a dar lugar a unas células grandes de 50 a 150 micras con imagen negativa, o sea, es una coloración clara por la presencia de vacuola de grasa y su núcleo rechazado a la periferia. Entonces estos son los adipocitos. Luego observamos acá en esta otra zona y lo que estamos viendo aquí es hueso. Y lo que está señalando acá el puntero no es tejido mesenquimatoso, sino viene a ser acá la médula ósea roja, ¿no? Y acá el objetivo de reconocer los osteoblastos. Que los osteoblastos no se encuentran acá, los osteoblastos se encuentran en la superficie del hueso. Aquí miren, todos estos son osteoblastos. ¿Ya? Y se encuentran en la parte superficial de toda esta estructura que es el hueso. Todo este es hueso. Entonces, a esta parte del hueso se llama trabécula ósea, ¿no? O espícula ósea. Trabécula ósea o espícula ósea. Entonces, osteoblasto, trabécula ósea, y luego encontramos acá la médula ósea roja.
Otra de las células que encontramos nosotros en el tejido conjuntivo son los fibroblastos y los fibrocitos. Vamos a observar nosotros que estos fibroblastos serían los elementos jóvenes y los fibrocitos son los elementos ya maduros. Siempre los fibroblastos, que son elementos jóvenes, son células que tienen la capacidad de poder sintetizar gran cantidad de moléculas, como por ejemplo, ya que hemos dicho nosotros, que va a sintetizar, por ejemplo, los glicosaminoglicanos. Va a sintetizar también el tropocolágeno. Va a sintetizar la elastina, que va a dar lugar a las fibras elásticas. Va a tener la función de regeneración y reparación celular. Observamos acá el núcleo de un fibroblasto, un núcleo alargado, ¿no? Luego vamos a ver acá que encuentran también un retículo endoplasmático desarrollado, un aparato de Golgi perfectamente definido y escasos vesículas de secreción. Eso es lo que contiene el fibroblasto. Luego también tenemos acá el tejido adiposo. Los lipoblastos son las células precursoras de los adipocitos, ¿no? Producen cantidades importantes de colágeno 1 y 3. Luego son los lipoblastos. Los lipoblastos son los que producen gran cantidad de colágeno 1 y 3. Los adipocitos adultos ya se quedan poca cantidad de colágeno. Es uno de los tejidos más abundantes y representa alrededor del 15 a 20% del peso corporal en el hombre. En la mujer es el 20-25%. Tiene mayor cantidad de grasa ubicada en las mamas y también a nivel de los glúteos. Acá observamos nosotros una célula adiposa grande que mide de 50 hasta 150 micras, un citoplasma claro por la presencia de vacuola de grasa y observen el núcleo se encuentra siempre en la periferia. Por eso decimos núcleo rechazado a la periferia. Este tejido adiposo también se denomina tejido adiposo unilocular o tejido adiposo blanco, ¿no? Como hemos dicho, son células poliédricas que miden 50 hasta 150 micras, que presentan una gota de lípido y que desplaza las organelas hacia la periferia, desplazando también al núcleo. Acá vemos gran cantidad de adipocitos, acá vemos los fibroblastos, algunas fibras reticulares, ¿no? Que van a formar redes, fibras colágenas, ¿no? Y acá vasos sanguíneos. Así como hay tejido adiposo blanco, también hay tejido adiposo pardo. Ese tejido adiposo blanco también se llamaba tejido adiposo unilocular. Y este tejido adiposo pardo se denomina tejido adiposo multilocular. Este tejido adiposo multilocular tiene células poligonales y son más pequeñas que las del tejido adiposo unilocular. Su citoplasma contiene gran cantidad de lípidos en pequeñas gotas, ¿no? De diferente tamaño, numerosas mitocondrias con abundantes crestas. Su núcleo está al centro y es esférico. ¿Dónde se encuentra este tejido adiposo pardo? Se encuentra en la región interescapular, en los embriones y en el recién nacido. También lo encontramos nosotros en los adultos caquécticos. Habíamos dicho anteriormente que el paciente caquéctico es aquel paciente que no se alimenta por varios días.
Por lo tanto, este paciente utiliza la grasa para la energía, para obtener glucosa. Luego utilizaba las proteínas, ¿no? Porque no se alimentaba. Entonces este paciente le ve adelgazado, ¿no? Con muy poca fuerza muscular, y vemos nosotros este paciente con caquexia o caquéctico. Habíamos dicho que habían células conjuntivas fijas, ¿no? O propias, o estables, que eran los fibroblastos, los congloblastos, los osteoblastos, etc. Acá tenemos nosotros cuáles son las células conjuntivas libres, ¿no? Que se encuentran se originan en la médula ósea hematopoyética y usan la circulación sanguínea como medio de transporte de tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, estas células vienen a ser las células cebadas, ¿no? O mastocitos, los macrófagos, que ya les dije que tiene varios nombres. Les habíamos dicho que tiene nombre de histiocitos en el tejido. Habíamos dicho que se le denomina microglia en el tejido nervioso, células de Kupffer en el hígado, células de Langerhans en la piel. También igualmente mi osteoclasto en el hueso. También vemos nosotros otras células conjuntivas libres como las células plasmáticas, los linfocitos, los granulocitos polimorfos nucleares, ¿no? Los polimorfos nucleares son de vida corta. Los mononucleares son de vida más larga. Los linfocitos viven años, los polimorfos nucleares pueden vivir de horas a días, células plasmáticas viven meses, los monocitos viven meses, los linfocitos viven años. La célula cebada. Esta célula es una célula de forma redondeada, se le ve un citoplasma basófilo, ¿no? Por la presencia de granulaciones basófilas, miden de 20 a 30 micras, su núcleo es esférico, ¿no? Y vemos nosotros que sus gránulos contienen heparina. A esto se asocian varias moléculas de bajo peso molecular como histamina, proteasas neutras, factores quimiotácticos para eosinófilos y para neutrófilos. Entonces, tiene histamina, pero también tiene heparina, ¿no? Son sustancias vasoactivas, también proteasas neutras, y tiene factores quimiotácticos en su membrana celular. Esos factores quimiotácticos son los responsables de la atracción de los eosinófilos y neutrófilos hacia el lugar de la lesión o hacia el lugar de la inflamación. Entonces, quimiotaxis es atracción de estas células hacia el lugar de la lesión. Asimismo, también tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos son células leucocitos que pertenecen al grupo de los polimorfonucleares. Estos eosinófilos se caracterizan porque presentan en su citoplasma granulaciones rojizas, de ahí el nombre de eosinófilo, granulaciones rojizas en el citoplasma. Y el núcleo es característico, aparenta anteojos unidas por un puente de cromatina, pero también se dice que también se le reconoce el núcleo como si fuera un núcleo en alforja. Luego tenemos los macrófagos. Los macrófagos sabemos que son células mononucleadas, pero son células que realizan movimiento ameboideo, ¿no? Son las células que van a fagocitar y degradar material en descomposición, material desecho,
bacterias, virus, etc. Como vemos acá, su superficie presenta numerosas prolongaciones digitiformes. Su núcleo es indentado, el citoplasma presenta numerosas vacuolas, lisosomas, etc., ¿no? Un retículo endoplasmático rugoso desarrollado. Entonces, no olvidar de los macrófagos cuál es la función principal, es de fagocitar, ¿no? Mediante movimientos ameboideos. Acá observamos los macrófagos y vemos partículas de carbón. Todas estas partículas de color negro son partículas de carbón. Entonces son macrófagos que han fagocitado partículas de carbón, ¿no? Esto lo podemos observar nosotros, por ejemplo, en enfermedades del aparato respiratorio, en una enfermedad denominada antracosis. Antracosis. También tenemos otro tipo de células, vienen a ser las células plasmáticas. La célula plasmática llamada también plasmocitos. Estas células van a resultar de la diferenciación de los linfocitos B. Una vez maduro ya el linfocito B, activado, se va a convertir en célula plasmática, ¿no? Esta célula plasmática tiene una vida media de 10 a 20 días y la función principal es secretar las inmunoglobulinas o anticuerpos. No se olviden que las inmunoglobulinas son 5 y para que ustedes se acuerden, vamos a acordarnos de una palabra que viene a ser GANDE, G-A-M-D-E, GANDE. Y acordándonos de eso, vamos a acordar de qué inmunoglobulina tiene mayor concentración y cuál tiene menor concentración. Entonces, de acuerdo a la concentración y el porcentaje que tiene de inmunoglobulinas, entonces decimos GANDE, inmunoglobulina G, es la que hay en mayor cantidad, mayor peso molecular. Las A le sigue la M, le sigue D y le sigue la E. O sea, nos acordamos de GANDE. La célula plasmática, nuevamente, vemos una célula redondeada con núcleo basófilo redondo y su citoplasma siempre es acidófilo. Otra célula plasmática mide de 10 a 20 micras, es de forma ovalada o redonda con un núcleo basófilo. Acá dice su forma es ovalada con un citoplasma muy basófilo. Pero si ustedes observan, nosotros acá, cuando hablamos de muy basófilo, significa este color azul. Azul. Pero acá nosotros vemos el citoplasma y no está morado, oscuro, como se dice, ¿no? Generalmente nosotros lo vamos a observar en el microscopio un color rojizo. Por eso yo les decía, es un citoplasma acidófilo. Los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos se van a clasificar en tejido conectivo embrionario, tejidos conectivos maduros o del adulto, tejidos conectivos especializados. Los tejidos conectivos embrionarios son dos: el tejido conectivo mesenquimal y el tejido conectivo embrionario mucinoso. El tejido conectivo embrionario mesenquimal es el que ustedes ya hemos visto en la práctica, ¿sí? En la práctica lo hemos visto, ¿no?
en el esqueleto fetal o en la mascarilla fetal. Ahí ubicamos nosotros dos formaciones óseas y entre cada formación ósea encontramos células de forma estrellada, que eran las células mesenquimales, con prolongaciones citoplasmáticas que se unían entre sí, formando el tejido mesenquimatoso. Igualmente hemos visto el tejido conectivo embrionario mucinoso, que lo encontramos nosotros en el cordón umbilical. Hemos visto nosotros la estructura del cordón umbilical en corte transversal. Hemos visto que hay la presencia de dos arterias y una vena. Y entre arteria y arteria o entre arteria y vena encontramos gran cantidad de células también con prolongaciones citoplasmáticas que se unen entre sí, formando espacios o cavidades, ¿no? O formando de repente vacíos o cavidades romboidales, ¿no? Y que en su interior contenía lo que era mucina o moco, ¿no? De ahí el nombre de tejido conectivo mucoide. Y ese tejido conectivo mucoide es el que corresponde a la gelatina de Wharton. Luego también tenemos los tejidos conectivos maduros, que pueden ser tejido conectivo laxo o tejido conectivo denso, modelado y no modelado. Se acordarán también que hemos visto en la piel lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la dermis papilar, es la dermis que está en la superficie, encontramos tejido conectivo laxo. Y en la dermis profunda, cerca de la hipodermis, encontramos tejido conectivo denso no modelado. La clasificación de tejido conectivo denso es modelado y no modelado. El modelado lo encontramos en los ligamentos y en el tendón. Y el no modelado lo encontramos en la dermis reticular de la piel. Luego tenemos tejidos conectivos especializados. Tejido conectivo fibrilar, por ejemplo, el tejido conectivo elástico que lo encontramos nosotros en la túnica media de las arterias de gran calibre, como es la arteria aorta. El tejido conectivo reticular, que lo encontramos nosotros en gran cantidad en los órganos retículo-endoteliales, como es el ganglio, como es el vaso, como es el hígado. También tenemos tejido conectivo adiposo, unilocular o multilocular, lo que hemos visto. Tejido conectivo cartilaginoso, tejido conectivo óseo, tejido conectivo sanguíneo. También hay tejido conectivo linfático. Tenemos nosotros imágenes de tejido conectivo denso y regular. Acá observamos nosotros gran cantidad de fibras colágenas que se encuentran distribuidas en diferentes direcciones. Por ejemplo, acá observamos, miren, fibras colágenas, ¿no? En gran cantidad, unas horizontales, unas serán verticales, otras serán oblicuas, diferentes direcciones y gran cantidad de fibras colágenas. Cuando hay gran cantidad de fibras colágenas decimos denso, y cuando las fibras colágenas tienen diferente dirección decimos denso, irregular o también denso no modelado. Y si vemos nosotros acá este otro esquema, vemos gran cantidad de fibras colágenas, pero tienen una misma dirección, o sea, se encuentran todas casi en forma horizontal, ¿no? Entonces vemos nosotros que hay gran cantidad de fibras colágenas. Y luego acá observamos las fibras colágenas con más nitidez y todas tienen una misma dirección. Por lo tanto, es un tejido conectivo denso, regular o modelado. Luego también vamos a ver tejido conectivo reticular. Vemos gran cantidad de fibras reticulares, ¿no? Y esto lo vamos a ver sobre todo en el hígado, en el ganglio, en el vaso. Tenemos igualmente imagen de tejido adiposo blanco. Ustedes observan acá células adiposas con vacuolas de grasa en el citoplasma y núcleo periférico, rechazado a la periferia. Acá tenemos otra imagen en hígado, ¿no? Con un tejido conectivo reticular. Y vemos nosotros acá las finas fibras
que se encuentran en forma ondulante y entrecruzadas. Se entrecruzan formando acá redes. Como se entrecruzan y forman redes, por eso se le llama tejido conectivo reticular. Luego observamos acá en otra imagen, ¿no? Gran cantidad de fibras elásticas. Si ustedes observan acá, vemos una fibra elástica en forma ondulante, ¿no? Y acá vemos otra, y así vemos en gran cantidad. Cuando vemos en gran cantidad este tejido conectivo elástico, vamos a determinar que se encuentra en la túnica media de la arteria de gran calibre. Tenemos el tejido conectivo embrionario. Habíamos dicho nosotros que existen dos tipos de tejido conectivo embrionario. El tejido conectivo mesenquimático y el tejido conectivo mucoide. El tejido conectivo mesenquimático es aquel que se encuentra constituido por gran cantidad de células estrelladas que presentan prolongaciones citoplasmáticas que se unen entre sí y forman en conjunto el tejido mesenquimal, el cual se encuentra siempre entre dos formaciones óseas o cartilaginosas de la mascarilla fetal. Y acá vemos el tejido conectivo mucoso o mucoide que se encuentra en el cordón umbilical, ¿no? También se le denomina gelatina de Wharton por la presencia, la forma o por la consistencia gelatinosa que presenta esta área mucosa, ¿no? Hay un nombre tejido conectivo mucoso. Luego observamos otro tejido conectivo laxo, ¿no? Que está constituido por microfibrillas de colágeno 3, pero en menor cantidad. Como nosotros, estas fibras que ven acá, vienen a ser las fibras colágenas. Y si hay menor cantidad de fibras colágenas, tejido conjuntivo laxo. Luego vamos a observar nosotros que la sustancia fundamental, aparte de que estaba constituido por los glicosaminoglicanos, que estaba constituido por los proteoglicanos y que estaba constituido también por las glucoproteínas de adherencia, también está constituido por la presencia de ácido hialurónico. Y ácido hialurónico que prácticamente es el que le da la consistencia o la viscosidad a la matriz extracelular. Luego tenemos el tejido conjuntivo fibroso denso, ¿no? Se dice fibroso porque como es denso, está constituido por gran cantidad de fibras colágenas. Y como vemos acá nosotros, está constituido por gran cantidad de células como son los fibroblastos. Su matriz extracelular es muy abundante y su principal componente son las fibras gruesas, fibras colágenas. Se clasifican de acuerdo a la disposición de las fibras de colágeno, como ya hemos dicho. Hay tejido conectivo denso no modelado o también llamado irregular. Y hay tejido conectivo denso modelado o también llamado regular. Entonces vemos acá una imagen de tejido conjuntivo denso irregular y acá tejido conjuntivo denso regular. Ejemplo de tejido conjuntivo denso no modelado. Vemos la gran cantidad de fibras colágenas dispuestas en diferentes direcciones. Acá vemos una en forma casi horizontal. Luego vemos por acá en forma vertical diferentes direcciones, pero gran cantidad de fibras colágenas. Y si hay gran cantidad de fibras colágenas, es denso. Y si están en diferentes direcciones, es no modelado o irregular. Igualmente,
Observen la gran cantidad de fibras, pero hay oblicuas, hay horizontales, verticales, etc. Tejido conjuntivo denso, irregular. Luego observamos acá una imagen, cómo las fibras colágenas se encuentran dispuestas en forma paralela, siguiendo una misma dirección. Entonces, esto corresponde al tejido conjuntivo denso modelado o regular, o también llamado ordenado. Posee fibrillas de colágeno tipo 1 paralelas, ¿no? Con alguna interacción de colágeno tipo 12. Solo tiene fibroblastos, los que poseen citoplasma y poseen un cuerpo celular y núcleo alargado. Como vemos acá, todos estos núcleos que observan aquí son núcleos de los fibroblastos. Igualmente, gran cantidad de fibras colágenas, todos en una misma dirección. Entonces, el tejido conjuntivo denso regular. También, aparte del tejido conjuntivo denso, el cual contiene fibras colágenas, también hay un tejido conjuntivo reticular, constituido, como su nombre lo dice, por fibras reticulares. Y esto lo encontramos nosotros en los órganos llamados del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en el vaso, lo vamos a encontrar en los ganglios linfáticos, igualmente en el hígado, en la médula ósea. Observamos acá, por ejemplo, esto es vaso, y acá observamos un folículo linfoide. Todo esto que vemos acá es un folículo linfoide. Y este folículo linfoide, el conjunto de estos folículos se le llama pulpa blanca. Y lo que está por fuera del folículo, todo lo que le rodea, se llama pulpa roja. Y se llama pulpa roja por la gran cantidad de glóbulos rojos que contiene. Pero este folículo linfoide, que constituye la pulpa blanca, también vemos que la presencia de dos arteriolas. Se le llama arteriola folicular. Se compone de fibroblastos que secretan las microfibrillas de colágeno tipo 3. Y estas son las que forman las fibras reticulares. Como vemos acá, se disponen formando una malla fibrilar o se disponen formando redes. Luego ya hemos visto las fibras colágenas, las fibras reticulares y ahora vemos las fibras elásticas. Sabemos que el conjunto de fibras elásticas va a constituir el tejido conectivo elástico. Y lo que estamos observando acá, esta imagen, es el corte transversal, ¿no? Sagital de la arteria aorta. Y acá observamos en la parte interna la túnica íntima. Y luego le sigue toda esta parte más gruesa, la túnica media. Y luego por fuera de ella, donde encontramos tejido conjuntivo laxo, corresponde a la adventicia. ¿Qué nos interesa ver? La túnica media. La túnica media, como estamos viendo acá, se caracteriza por observar gran cantidad de fibras en forma ondulante o un aspecto ensortijado. Todas estas fibras de forma ondulante o de aspecto ensortijado vienen a ser las fibras elásticas. Y en conjunto, el tejido conectivo elástico. Bien, entonces, en realidad el tejido conjuntivo es bastante extenso, se ha resumido, ¿no?, en estas diapositivas, pero tenemos nosotros que hacer una aplicación clínica cuando hay deficiencia de repente de estas fibras colágenas.
Entonces vamos a observar un caso clínico y decimos que hay un paciente de 24 años que presenta una movilidad incrementada de las grandes articulaciones y una hiperelasticidad de la piel. Posterior examen revela daño leve a nivel de cartílagos y ligamentos. ¿Cuál será el diagnóstico? En primer lugar, tenemos que ver en dónde está la lesión, la anormalidad. Está en la articulación y también en la hiperelasticidad de la piel. ¿Quién le da la hiperelasticidad? Lo da pues las fibras colágenas. Si nosotros encontramos fibras colágenas en gran cantidad, denso, entonces esas fibras colágenas va a dar una gran resistencia y eso generalmente lo vemos en los tendones o en los ligamentos. Pero si vemos nosotros fibras colágenas en menor cantidad y que corresponden a tipos de fibras colágenas que se van a convertir en fibras elásticas, lo que le van a dar es elasticidad a los miembros superiores o inferiores. Y entonces es por ello que nosotros decimos hay un desorden o una alteración en las fibras colágenas. Y por eso es que vemos a esta persona, por ejemplo, cómo tiene una hiperelasticidad y puede tranquilamente flexionar todo lo que es su abdomen, ¿no? Su pelvis, etcétera, ¿no? Igualmente acá, como prácticamente su piel puede tranquilamente jalar la piel hasta de regular cantidad. Y la respuesta es el síndrome de Ehlers-Danlos. O sea, hay patología a nivel de las fibras colágenas. También podemos nosotros observar, otros casos clínicos producidos por alteración del tejido conjuntivo. Por ejemplo, vemos acá gran cantidad de hepatocitos, ¿no? Hepatocitos que son reemplazados por fibras colágenas. Entonces, estos hepatocitos siempre tienen una buena arquitectura, como por ejemplo acá, todos los hepatocitos se disponen en forma radiada, como vemos aquí, por ejemplo, este es normal, se disponen en forma radiada. Todo casi son hepatocitos, ¿no? Y esto forma un lóbulo hepático. Pero acá vemos nosotros que todos no son hepatocitos. Hay hepatocitos, pero también hay fibras colágenas. Eso quiere decir que se están perdiendo los hepatocitos y están aumentando las fibras colágenas. Cuando aumenta gran cantidad de fibras colágenas, entonces se está produciendo una cirrosis hepática. Incremento de fibras colágenas y fibras elásticas. Otro caso clínico que afecta al tejido adiposo viene a ser la obesidad. En la obesidad nosotros vamos a encontrar prácticamente hipertrofia de los adipocitos preexistentes. Acá vemos normalmente una imagen, ¿no? Probablemente de la hipodermis, en donde vamos a observar células adiposas en gran cantidad, pero de un tamaño normal. Pero acá nosotros también observamos células adiposas en gran cantidad, pero de mayor tamaño. Eso significa que estas células adiposas se han hipertrofiado. Entonces, por eso vemos que hay la hipertrofia de las células adiposas. Y esto es lo que va a conllevar a que el paciente presente una obesidad. Igualmente, tenemos nosotros acá algunas alteraciones, como por ejemplo de las fibras elásticas. Acá observamos nosotros, en este caso, menor cantidad de fibras elásticas en vasos sanguíneos, ¿no?
Acá nuevamente vemos nosotros la presencia de gran cantidad de células cebadas. Estas son células cebadas o mastocitos. Y esto lo observamos nosotros en procesos alérgicos. En procesos alérgicos. Entonces, cuando hay una, como vemos acá, cuando hay una anafilaxia, o sea, hay una hipersensibilidad inmediata, cuando vemos eso, entonces las células que mayor aumentan son las células cebadas o mastocitos. También aumentan los basófilos, también van a aumentar los eosinófilos. Pero acá observamos nosotros bien claro el aumento de la gran cantidad de células cebadas, que los que son los que se presentan con mayor cantidad cuando el paciente presenta una anafilaxia o un shock anafiláctico. Muy bien, hemos terminado con la clase de tejido conectivo. Ya prácticamente estamos en la cuarta, la próxima semana ya es la quinta clase. Tienen que ir estudiando, ya son 4 clases las que se va dictando. Ustedes tienen, por si acaso no sabemos, el examen siempre es único. El examen es de Lima, Ica y Chincha, de un consenso, y a veces pueden poner preguntas del libro. O sea, no solamente podemos ver que haya preguntas de la diapositiva, sino que muchas veces nosotros obligamos a que los alumnos lean libros. Y los libros que más utilizamos es el de Ross, el de Gardner, el de Junqueira, ¿no? Y sobre todo ustedes tienen que basarse en los libros que se encuentran en el sílabo. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta que hacer. A ver, dime, Ibala, escucho. Ibala, ¿a qué hace referencia el tejido conjuntivo edematoso? Miren, no hay tejido conjuntivo edematoso, no hay tejido conjuntivo edematoso. Ya hemos visto todos los tipos de tejido conjuntivo. Edema significa aumento de volumen por mayor cantidad de líquido. El problema del edema, bueno, todavía no hemos llegado a tejido hemático, pero les explico, por ejemplo, que en el capilar, en la luz del capilar, en la sangre, se encuentra una molécula llamada albúmina. Albúmina que es una parte de la proteína. Esta albúmina tiene la función de mantener la presión coloidosmótica. Mantiene la presión coloidosmótica. ¿Qué significa eso? Que la albúmina hace que el agua que se encuentra dentro del capilar no salga hacia afuera. Entre comillas, cuida su agua. Pero cuando este paciente está desnutrido o presenta bajos valores de albúmina, entonces ya no hay albúmina para que cuide su agua. Por lo tanto, esa agua sale hacia afuera del vaso y sale hacia el espacio intersticial. Entonces, en el espacio intersticial se acumula agua y eso es lo que forma el edema. Pero no hay tejido conjuntivo edematoso. ¿Conforme, Ibala? ¿Alguna otra pregunta? Más bien los que no se conectaron, porque yo esta asistencia la paso de una vez a la plataforma. Los que llamé y no estaban, pueden
pueden levantar la mano o pueden activar su micrófono. Natividad, ya te puse presente, Yauricasa. A ver. Canales. Canales Heredia siempre tiene problemas con el internet. O sea, pueden tener problemas con el internet, pues, no una fecha, ¿no? Una fecha, un día, ¿no? Pero que tenga seguido problemas con internet, yo creo que no es dable ya. No, no se ha presentado, tampoco ha llamado. Yo no puedo justificar esa asistencia. No, no se puede justificar. Además, creo que estamos con el doctor Morales. Doctor Morales, ¿me escucha? Doctor Morales, Diego. Bueno, de todas maneras, vuelvo a repetir, no, no podemos justificar así las asistencias. ¿Alguna otra persona que no haya llamado? Torres, Torres Chacaltana. ¿Qué pasó, Valdés, con Torres? Ya de la semana, no ha venido ayer, tampoco no, no ha estado presente en el examen, creo. En otros cursos también con Torres, pero tampoco entra y tampoco tenemos exposición también con ella, pero tampoco se comunica con nosotros. Hemos tratado de comunicarnos con ella, pero no hemos concretado esa comunicación para nada. Ya, ya, entonces, porque creo que ha sido esta semana nomás, porque la anterior creo que sí ha estado conectada. Sí, sí estuvo, pero así de la nada esta semana no, desde a partir del lunes Mm, no he entrado, creo, a ningún curso. ahí, ya, gracias, gracias, Valdés. Jóvenes, ya vamos a dar por concluida la clase teórica. Es- Esta clase termina a las 5:50, ¿no? 5:50. Entonces, en 2 minutos termina la clase teórica y pueden retirarse los alumnos que no corresponden al seminario. O sea, se puede retirar el primer grupo y se retira el segundo grupo de seminario. Dígame, Yauricasa, ¿le Doctor, escucho? ¿a qué grupo estaría conformando en el seminario? La verdad, yo no estoy integrada en ningún grupo. Tiene la oportunidad de agruparse en uno de los grupos que le toca ahora en estas siguientes 2 horas. ¿Me puedo Trate agrupar de... ahora en este grupo o el Sí, otro grupo? Ya, me quedo entonces, doctor. no, Gracias. ya, pero en este grupo no, en el grupo que le toca exponer no. No, porque usted no ha apoyado nada en las Ya. diapositivas. O en todo caso, si Claro. usted me deja un trabajo, no sé, No, yo no, haría. agrúpese con el que le toca la siguiente semana, ¿ya? Ya, entonces voy a dejar mi número de celular para que me agrupen al grupo de la siguiente Ya, semana. ¿Quién es el segundo? No sé quién es el delegado. La verdad, ya, no sé. converse usted con la señorita Dueñas o con el joven Valdés, ¿ya? Ya, voy Conéctese a con dejar ellos, ahí mi para número que de lo celular apoyen. para que me agreguen, por favor. Gracias. Ya, bien, listo, ni hablar. Quispe Salazar, dime. Doctor, ¿cómo es de las notas que no aparece la práctica? Ya, voy a entrar mientras empezamos el seminario, mientras explicando, yo voy a dar la explicación y voy a entrar también a ver las notas. Está bien,
Doctor, disculpe, ya nos podemos retirar, ¿verdad? Ya, pero tiene problema con... No, No, preguntaba si ya nos doctor, podemos retirar. Ya, sí se pueden retirar, pero quiero que me digan quiénes tienen problema con su nota para yo poder ver. Un ratito, a ver, ya. Hoy todos, Carrión, Guamán Jesús, los dos Guamán Jesús, García Quincho, Azu, Hualca, Arones, todos, Serna Ramos, no, Serna Ramos dice jajaja, no. Doctor, le decía que si es posible que dicte las notas para que, como es la mayoría, para que con eso nada más ya estén seguros de que la nota esté ahí, pues. No, voy a ver en este momento, ¿ya? Más bien, Doctor, voy a... Sí, no sé si le dime. parece que en el grupo de WhatsApp reunir la información, o bueno, poner los apellidos de los alumnos que tienen ese problema y luego se los paso en una Ya, lista. listo, eso quiero, está bien. Ya, Ya, pásame ya, la doctor. WhatsApp del MB para yo ver y entonces acá lo compruebo. Conforme, Correcto, ¿ya? doctor. Listo, entonces ya Correcto. damos por concluido la clase porque vamos a empezar lo que es el seminario. Muchas gracias a todos. Se quedan los del seminario.